Bueno, en esta noche tenemos con nosotros los invitados para compartir con nosotros. La familia Mengíbar están ministrando en la ciudad de Boaco, país de Nicaragua. Mucho gusto a ustedes y gracias por hacer el tiempo para hacer esta entrevista. Pues estamos emocionados de verles a ustedes y su familia, y su linda familia. Y yo sé que este año ha sido un año de muchos cambios para ustedes. Sí, Entonces, muy muchos. Entonces, lo que quiero hacer es como hacerle preguntas, darles tiempo para hablar um, y pues así nuestra iglesia puede oír de ustedes cómo les ha ido en esta nueva obra. Y mi oración es que nuestra gente tenga sus corazones entretejidos con el corazón de ustedes en el apoyo y, ¿verdad? La oración. Entonces, primero, ustedes han estado en un periodo de levantar fondos para poder vivir en el extranjero. Son originarios de El Salvador. Me imagino que los dos nacieron en Cojutepeque. No, yo No. nací, ve que mi esposa nació cerca del aeropuerto, casi por Ah, el, ok. la playa. Ok, Costa. muy bien. Cerca de San Salvador, entonces, más o menos. Y más al sur del país, Al sí. sur, sí, ok, bueno. Entonces, pero originarios de El Salvador y ahora están viviendo en Nicaragua. Entonces, cuéntenos un poco de su experiencia de levantar fondos para poder vivir en Nicaragua. Muy bien. Sí, visitamos iglesias por un año y medio prácticamente, digamos hasta la última semana de junio, visitando iglesias en Guatemala. Fuimos a la última iglesia que visitamos allí en Guatemala y tuvimos que hacer un viaje directamente a una conferencia, ir a la conferencia y regresar. Pero comenzamos en enero de 2021 visitando iglesias, exactamente el 10 de enero, domingo 10 de enero, fuimos para visitar a la primera iglesia y de ahí no paramos hasta, fue cuando visitamos a ustedes, estuvimos haciendo varias vueltas ahí, Sí, no ¿verdad? paramos, visitamos alrededor de 120 iglesias Wow. en un año y medio. Ujú. Entonces, en los países de Guatemala, Honduras, El Salvador y pues un tiempo bastante ocupado. Yo En sé que Nicaragua sí, también. también en Nicaragua. Pues Sí. yo entiendo porque yo pasé por el mismo proceso y en el mismo lapso de tiempo y con casi la misma cantidad de iglesias. Entonces me parece muy interesante que sí, un año y medio para nuestra familia, pero eso fue años atrás, como 2003 comenzamos, a mediados de 2003 terminando 2004. Entonces, y unos 120 iglesias, pero... Pues esta entrevista es acerca de ustedes, no acerca de mi experiencia. Ah, cuénteme de alguna bendición que experimentaron. Yo sé que es tedioso andar de lugar a lugar, pero hay bendiciones también y espero que experimentaron algo de esas. Sí, bueno, yo tengo bendiciones y mi esposa lo ve de otro modo también, ella también tiene bendiciones, pero una de las bendiciones que yo más le doy gracias a Dios porque proveyó en este tiempo fueron lugares donde poder hospedarnos. Mm, Nunca tuvimos un lugar, nunca tuvimos que quedarnos en la calle o en nuestro carro. Solo recuerdo una vez que casi a las 11 de la noche estábamos en la calle y no teníamos dónde quedarnos, ya estábamos listos para dormir en nuestra camioneta, en mm, nuestro carro, pero Dios proveyó en ese momento, Dios proveyó un lugar y fuimos a dormir en una cama, en un aire acondicionado, ahí sí. Dios nos sorprendió ese día, pero cada vez esa es la bendición es de lo que en este tiempo yo le doy gracias a Dios, que siempre proveyó lugares en donde poder estar y donde poder hospedarnos. Amén. Gracias por compartir, hermano, porque sí, es bonito oír de cómo uno depende de Dios, saliendo de su Sí, zona de confort, siguiendo la voluntad de Dios, contestando el llamado de Dios.
y Dios no nos va a dejar desamparados, ¿verdad? Entonces, pero a veces Él deja hasta la última hora para darnos la solución. Qué Y, bueno. y hay mucho que podemos decir de eso, tanto que podemos pensar un día quedándonos sin combustible, casi llegando Mm. a una gasolinera con el olor del diésel y ahí, sí, era increíble, increíble, Wow, pero Dios siempre estaba en la mano y siempre estábamos en la mano de Dios y ahí íbamos adelante. qué bueno. Pues ya terminó ese proceso de recaudar los fondos, visitar iglesias, reclutar un equipo de iglesias que les apoyan y es nuestro privilegio formar parte de ese equipo de sostén. Ah, y ahora están en Nicaragua, pero antes de partir de El Salvador para Nicaragua, me imagino que su iglesia en Villarora, Emanuel en Cojutepeque, tuvo un culto especial para ustedes y una comisión para enviarles. Entonces, me imagino que un momento agridulce porque ahora por fin llegando a la meta de poder ir a Nicaragua y realizar el llamado de Dios, pero a la vez dejando su familia cristiana, su zona de confort, su país, su cultura. Entonces, cuéntenos acerca de esos sentimientos encontrados. Sí, le decíamos, viajamos por un año y medio y en el año y medio, desde comenzar en enero 2021 a visitar iglesias, el dicho popular en todas las iglesias era, queremos irnos a Nicaragua, queremos ir a Nicaragua, queremos ir a Boaco, queremos ir. Y por eso fue por un año y medio nuestro mensaje en las iglesias, ya queremos estar allá, ya queremos estar allá. Pero cuando se acercó el día, eso fue diferente. No era una emoción de querer venir, ahora era como, y de verdad nos vamos y ya estamos yendo allá. Era como, ok, ya teníamos que cambiar el switch, ¿verdad? Teníamos que hacer un cambio ahí de decir, bueno, entonces sí, vamos. ¿Verdad? Y pasó tan rápido ese tiempo, pasó, ¿qué? Un año y medio tan rápido y ya ahora saliendo, nuestra iglesia hizo un culto sorpresa de despedida por nosotros. Ujú. Nosotros no sabíamos nada y Sí. luego el pastor dice, bueno, vamos a hacer algo diferente. Este día vamos a dedicarlo a los Mengíbar, decirles gracias por lo que hicieron aquí. Y oh, todavía eso nos puso más nostálgicos todavía, Me imagino. dejar nuestro trabajo Sí. ahí. Bueno, ya habíamos dejado hace un año y medio nuestro trabajo, pero dejar la gente que conocemos, dejar nuestra casa ahí donde estábamos cómodos, dejar nuestros muebles allá, llegamos aquí solo con maletas, dejar Mm. absolutamente todo. Fue Sí. un proceso bastante especial, pero también ¿cómo digo? Nostálgico Sí. de dejar dejar nuestra vida ya y venir solo cuatro con un perrito. Entonces, ah, sí, Está pero es una bueno. bendición. Nuestro pastor vino con nosotros para ayudarnos con ese viaje. Vino con dos jóvenes de la iglesia y él para ayudarnos en este viaje de la transición, el viaje de mudanza. Y fue una bendición. Llegamos 24 horas casi después de haber Mm. salido de El Wow, Salvador. wow. Mi hermana Mayra, ¿cómo se sentía usted como mujer, verdad? Sí. Bueno, pues muy emocionada de saber que ya veníamos, pero al mismo tiempo, como dice mi esposo, dejar a las personas con las que crecimos espiritualmente, con las que pasamos diferentes batallas y bendiciones también, y de repente ya despegarse, aunque hoy está la tecnología y se puede llamar y todo, pero obviamente no es igual como salir con una amiga, aplicar de repente personalmente. Sí, Entonces, eso sí fue para mí un poquito triste, sí. porque pues, en nuestra iglesia teníamos 9 años de estar fielmente, Mm. de no quedarnos en ningún culto, ninguna actividad, siempre estábamos y de repente saber que teníamos que salir y es lo que más me duele, quizás en sí no el país, pero sí las personas que nosotros dejamos Mm. allá y obviamente eso es algo, ha sido algo muy triste para mí, pero
sé que aquí vamos a encontrar más amistades también. Sí, sí, entiendo los sentimientos y yo sé que quizás la mujer es más sentimental, pero los varones también pueden derramar sus lágrimas en estos momentos y pues me imagino que a la vez ha sido un gran ánimo para la gente de Cojutepeque, de su iglesia Emanuel, ver a ustedes después de 9 años de estar fieles, sirviendo al Señor y creciendo espiritualmente en la lucha con ellos y ahora apartarles para la obra del Señor y enviarles ha sido un gran ánimo para esa iglesia, me imagino. Y Sí. yo quiero ver lo mismo acá y lo estamos viendo, pero no hemos enviado a una familia al extranjero todavía. Entonces, estamos ya anticipando ese día para, para hacer lo mismo. Pues ahora Bueno, tú en están Nicaragua. en Boaco, Nicaragua, y el hermano Walter me contó antes de comenzar esta entrevista que tiene que ver con la serpiente boa, el nombre de la ciudad. ¿Será que hay muchas boas ahí en Boaco? Muchas serpientes. Hay muchas serpientes, de hecho, Ya matamos como 3. con Dani hemos ¿Verdad? matado Wow, a casa y alacranes, tenemos Había muchos muchos aquí. alacranes. wow. Llegaron a la jungla entonces, parece. Voy a invitarles a nuestra iglesia que armemos un viaje misionero para ir a visitar a Boaco, ¿verdad? Y hay que llevar su Claro que machete. sí. No, pues, ¿qué fecha tuvieron el primer servicio ahí estando instalados en Boaco? 28 de agosto. 28 de agosto, entonces, hace poco realmente. 3 meses y algo, le Sí, digo, 3 meses y 3 meses, un algo, poco sí, más. muy poco tiempo. Entonces, yo sé que hay altibajos en el comienzo de una nueva obra. Entonces, cuéntenos de todas las preparaciones antes de llegar al primer culto, porque yo sé que no solo es llegar y establecer la fecha y decir, vamos a tener servicio este día. Hay mucho que tiene que hacer antes. Entonces, cuéntenos de estas preparaciones. Llegamos el 7 de julio acá, bueno, ya era 8 de julio, Okay. a Boaco. Entonces entramos muy tarde por la frontera el 7 y luego llegamos aquí ya la madrugada del 8. Entonces, nuestro plan estando aquí era que íbamos a comenzar la iglesia 3 meses después de llegar. Pero había mucha necesidad. La gente aquí necesitaba un lugar donde decir, ahí está una iglesia bíblica. Entonces, por consejo de muchos pastores y de mi pastor, me dice, mira, hermano, usted tiene que darle un lugar a donde la gente sepa que ustedes van a estar y ustedes no van a estar conectándose todo el tiempo, porque la señal del internet era mala aquí en nuestra casa. Ahora pues tenemos mejor internet, pero Mm. teníamos un lapso de algunos momentos ahí en los que tenía que decidir yo si quería o no quería comenzar la iglesia con menos tiempo o durante los 3 meses. Pero Dios me dio paz y pusimos en la fecha comenzar el 28 de agosto, hablando de casi 2 meses después de Ujú. llegar acá. Usamos los días de julio para establecernos, para conocer la ciudad, para hacer algunas compras, para preparar la casa, para pintar en la casa, para hacer limpieza bien en la casa. Entonces, este mes fue de acoplamiento para nuestra familia aquí en la ciudad. Y luego en agosto, 1 de agosto, comenzamos a repartir invitaciones. Comenzamos a dar tantas invitaciones. Hicimos un proceso bastante grande. Varios grupos de nuestra iglesia vinieron para ayudarnos desde El Salvador hacia acá, cubriendo cada uno sus gastos para poder venir a apoyarnos. Repartimos 10,000 invitaciones Mm. para el primer culto y durante un mes encontramos nuestro local y era, al principio pensamos que no lo íbamos a lograr, Sí. Sí. encontrar un local
récord, ¿verdad? Y encontrar un lugar donde poder reunirnos, pero Dios siempre proveyó y fue poniendo las cosas en su lugar y comenzamos el 28, Okay. pero varias iglesias, de hecho la iglesia donde el pastor Portillo, acá en León, Nicaragua, vinieron para poder ellos ayudarnos a repartir las invitaciones. Ese día repartimos más de 8,000 de las 10,000 que teníamos. Wow. Entonces, sí, fueron 2 días bastante ajetreados con eso. Wow. Ujú. Qué gran ayuda también. Wow. Sí. Muy bien, pues yo sé que uno tiene planes y usted ya nos contó algo de eso, que uno tiene planes y a veces no sobrevive el plan en el primer contacto con la realidad. Entonces, ah, usted nos contó que había planeado 3 meses, pero casi, bueno, en menos de los 2 meses ya tenía su primer servicio. Algo más en cuanto a la realidad y las expectativas que tiene entrando como misioneros en el país y yo sé que uno visualiza lo que va a suceder y cómo va a ser y luego tal vez no es la realidad. Entonces, cuéntenos porque es la realidad, queremos saber. Bueno, sí, vino un grupo de El Salvador de 4 hermanos para ayudarnos en el primer culto y éramos 8, ¿verdad? El equipo de trabajo para el culto de apertura, éramos 8. Génesis, Mayra, Daniel y yo, más los 4 hermanos que vinieron, trabajando muy duro aquí en la casa, toda una tiradera de cosas, preparando recuerdos, preparando llaveros, preparando un montón de cosas para el primer servicio. Preparamos para 75 personas. Okay. Entonces, la expectativa era grande. Teníamos un local preparado. Una iglesia vino para poder darnos algunas sillas y teníamos listas las sillas. Fuimos para rentar más sillas y ahí estuvimos listos para 75 personas. Pero la realidad fue diferente. Llegaron 28. Okay. Entonces, pero cuando íbamos a comenzar, habían 3 personas en la iglesia. Okay. Habían 3 personas en el local de la iglesia y yo como, bueno, vamos, ¿verdad? Y era hora de comenzar, estábamos 20 minutos tarde, estábamos después 30 minutos tarde y no veía gente por ningún lado. Y recuerdo la cara de una de las hermanas que había venido y le digo, bueno, vámonos pues. Y me dice la hermana, sí, vamos. Bueno, tuve el ánimo de todos, sus sonrisas, el equipo y comenzamos el culto, pero íbamos por el segundo canto cuando yo no sé de dónde salió tanta gente y pues, llenaron el local, 28 personas. Wow. Entonces, una bendición, teníamos Sí. expectativas diferentes, pero Nicaragua es muy latinoamericano. Llega tarde, ¿verdad? Entonces, Sí. ah, sí, Sí. fue diferente, es muy especial. Qué Sí. bueno, sí, buenas memorias que van a tener de su primer culto y quizás estaban esperando la música, esperando que iban a arrancar para llegar, no sé, Ah, sí. pero qué bueno, preparan para 75 y pues hay que tener un plan, ¿verdad? Hay que tener un plan, mejor tener un plan, estar preparado y pues después trabajar con lo que es la realidad y Dios va a ir obrando en todo. Pues, Sí. ¿cuáles han sido las diferencias mayores entre vivir y ministrar en Nicaragua en comparación a vivir y ministrar en El Salvador? Mm, Yo creo que tenemos diferentes opiniones con mi esposa, ¿verdad? Okay, Y con los niños, pero porque es diferentes tipos de vida. Pero voy a hacer un pequeñito resumen en eso. En mi caso, yo siento diferente porque allá yo tenía 60 personas en la escuela dominical y yo les mm, enseñaba a todos, sí, adultos, ¿verdad? En mi iglesia yo tenía 60 personas enseñándoles. Y luego vengo acá y tengo 4 o 6 cuando es una buena asistencia domingo. sí, Entonces, hay una diferencia ahí, ¿verdad? sí, Del 10%, prácticamente el 90%. Pero esa es una de las diferencias y la otra, mi trabajo allá era muy completamente diferente. Yo allá hacía el trabajo de asistente de pastor, mm, no era el pastor. Entonces yo preguntaba a mi pastor qué debíamos hacer, cómo lo íbamos a hacer.
Y Sí. ahora no tengo a quién preguntarle aquí. Sí, Sí, es cierto. no sé a quién preguntarle, entonces ahora vengo y yo tengo que tomar las propias decisiones. Mm, Vamos a hacer este canto, y mi hija me dice, podemos hacer este especial, podemos tener esta música, y digo, ok, voy a revisarlo en un momento, pero es diferente, esa es la sí. gran diferencia que mi trabajo era muy diferente al que llevamos acá ahora también, pero mi Sí. esposa tiene otras opiniones con eso. Sí, bueno, yo sobre todo aunque somos de aquí de Centroamérica, hay muchas palabras que son diferentes. Mm, El estilo de vida aquí es muy diferente como de nosotros. Sus preferencias en cuanto a la comida, en cuanto a cómo hacer las cosas, también es muy diferente aquí a las personas. Y una de las cosas que hemos notado mucho también es en cuanto a la educación. Entonces, sí hemos notado un poco la diferencia acá en cuanto allá, como estamos acostumbrados, pero no dudamos que obviamente son personas que necesitan de Cristo, que hoy nuestra oración es ver familias transformadas, cambiadas, mm. y seguimos adelante a pesar de a veces decimos palabras que a ellos les da mucha risa, o a veces ellos dicen palabras que a nosotros nos da mucha risa, porque Sí, tienen diferentes significados no usamos, pero sí, es bien curioso como a unas cuantas horas cambia completamente sí, ¿verdad? el idioma y que hablamos el mismo idioma, pero las palabras, pues. Sí. Entonces eso ha sido para mí la diferencia. Ah, qué bueno escuchar de su perspectiva. No sé si Sí. Génesis y Daniel tienen algo para agregar. Hacen falta los amigos, ¿verdad? Ya formando nuevas amistades. Pero me imagino que son grandes ayudas para ustedes, ¿verdad? Él es nuestro jefe. Ahorita. Él es el ujier, ya. El Ujier, ¿verdad? La primera cara que la gente mira, ¿verdad? Cuando llegan a la iglesia. Ah, bueno, Sí. qué bueno, pues no, le felicito por la obra que están haciendo y contestando el llamado de Dios para sus vidas. Ah, en cuanto a la nueva obra, vamos a aterrizar pronto, pero quería como escuchar, no sé, testimonio de personas llegando, quizás decisiones espirituales o cómo mira el desarrollo de la obra. Mm. Estamos, bueno, como iglesia, yo les digo a los hermanos cada día, cada domingo, necesitamos ser fuertes en la lectura de la palabra de Dios. Mm, Y estamos incentivando a ellos a leer la palabra de Dios. Pregunté a ellos cuántos habían leído por lo menos por una semana la Biblia en su vida y nadie levantó la mano. mm, Entonces pregunté a ellos cuántos habían escuchado sobre versículos específicos de la Biblia y nadie levantó su mano. Entonces, estoy tratando, bueno, que la iglesia tenga un deseo por aprender de la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, por leerla, aunque sea la palabra de Dios. amén. Entonces, cada semana tenemos un plan sencillo, muy sencillo. Les dije que cada mes, desde comenzar la iglesia, íbamos a tener que leer el libro de Proverbios y luego leyendo Salmos, 2 capítulos de Salmos cada día. Es muy sencillo el plan, pero ya terminamos de leer Salmos y Qué bueno. Proverbios también. Entonces, ya por 3 meses ya leyeron Salmos, ¿verdad? Lo que lo están haciendo. Entonces, tratando que la iglesia sea fuerte en la palabra de Dios. Y estamos aprendiendo sobre las distintivas bautistas los días miércoles también, dando un poco de fuerza en eso, porque muchas iglesias, perdón, muchas personas conocen iglesias que son como todas, Sí, son muy iguales. sí. La iglesia es igual que aquella, entonces no hay diferencia si voy aquí o voy allá. Pero Mm, cuando vienen a nuestra iglesia, algo como, oh, esto es diferente, sí, ¿verdad? Música diferente, himnos espirituales, un ambiente diferente, ¿verdad? mm, El pastor habla con todos, sí, ¿verdad? Y es sí, diferente. Entonces, sí. ellos están como desconectando su pensamiento de Muy que hay bien. una monotonía en el cristianismo hoy en día. Sí, Entonces, hay una iglesia diferente aquí que glorifica a Dios. así es. Excelente. Este testimonio de una hermana que vino al primer culto, ella estaba haciendo limpieza, había sido invitada, bueno, trabaja de hacer limpieza en una casa
Dice que ella llegó y donde estaba haciendo limpieza encontró una de las invitaciones tiradas en el suelo. Y ella la recogió y dijo, bueno, quizás esta invitación era para mí. Y ella llegó el primer ah, domingo cuando comenzamos la iglesia, pero lo increíble de ella es que ella camina por 1 hora, viene Mm. de una montaña, se cruza Wow. un río para poder llegar a nuestra iglesia y siempre ella es la primera. Cada domingo ella está ahí, viene siempre muy cansada, sudada, porque le ha tocado caminar y no hay transporte. Mm. Entonces no hay manera de que podamos ir a traerla o algo porque el río no tiene puente. Entonces ella es un gran ejemplo y de ver la vida de ella y ver que la inversión que se está haciendo vale la pena, ¿va? Por ella. Entonces, aunque ya más se han añadido, pero por Marta vale la pena todo el sacrificio, el esfuerzo, el haber dejado a nuestra ciudad, nuestras amistades allá. Vale mucho la pena ver gente que estaba necesitada de Cristo Mm. y que hacen lo imposible para poder llegar a la iglesia. Ese es un gran ánimo y dan ganas de continuar. Y Sí, así hay muchos más ejemplos. sí. Ayer llegó como visitante el papá de uno de los niños que está llegando a nuestra iglesia. Dice que él se motivó por su mismo hijo, porque Mm. su mismo hijo se levanta bien temprano, está listo esperando que lo vayamos a traer en la ruta. Y él le llamó la atención que por qué su hijo tiene tantas ganas de ir a la iglesia y llegó ayer. Qué bueno. Entonces, son cosas bonitas lo que estamos viendo y eso nos anima mucho. Sí. Amén. Y otra cosa, pastor, perdón. Hoy por la mañana, nosotros vendimos nuestro vehículo, con el que visitamos a ustedes. Tuvimos que venderlo porque aquí las calles son muy inclinadas y Mm. bajadas. Entonces, tuvimos que vender nuestro carro porque era muy bajo. Entonces, aquí compramos un pickup. Tuvimos que comprar un 4x4. Mm. Y, y mi plan era que iba a poner una baranda atrás Sí. para poder traer niños y evitar que ellos se puedan caer o algo. Entonces, hablando con un hermano que también está aquí desde el primer culto, él vino hoy por la mañana y me dijo que había cotizado el hierro para poder hacer la banda, que él la iba a construir porque Mm. él hace ese tipo de cosas, que él la iba a construir y que solamente le comprara el material, que él iba a poner su mano de obra y iba a poner los electrodos y los Wow. pernos y todo eso. Entonces, es una bendición contar con gente y gente Sí. que dice, wow, de verdad, quieren hacer las cosas que Dios manda, cuando Dios toca un corazón y hacer, ¿verdad?, la obra para el Señor. Esa es Amén. parte del ministerio. Qué bendición. Sí. Sí. No, gracias por Amén. compartir esas historias y testimonios. Y eso sí da ánimo no solo a ustedes, pero a nosotros también. Y así es, Dios honra a los que obran por Él, ¿verdad? Y en el tiempo de Dios, uno siembra la semilla y Dios hace la obra. Entonces, pues dos cosas más. Uno, ¿qué les ha enseñado Dios en esta nueva obra? ¿Verdad? Y creo que han hecho mención de algunas cosas, pero no sé si hay algo que le ha enseñado Dios analizando todo. Y la última cosa, ¿cómo podemos orar por ustedes? Amén. Y Dios nos ha enseñado, como dice usted, muchas cosas y hemos mencionado algunas, pero lo más grande que nos ha mencionado es que estamos siempre en las manos de Él, Amén. ¿verdad? Y podemos quedarnos en las manos de Él. Si nosotros decidimos saltar de sus manos, que nosotros podemos alejarnos de las manos de Él, ¿verdad? Pero si nosotros decidiéramos saltar de sus manos, creo que no vamos a vivir el ministerio como debería ser. Todos Mm. sabemos y entendemos que el ministerio es de Dios y Él hace crecer su obra, ¿verdad? Y eso es lo que me ha mostrado a mí personalmente, que no somos nosotros capaces de hacer crecer una obra, es Mm. Dios, ¿verdad? Él dijo, Así es. sobre esta roca edificaré mi iglesia y en eso me he apoyado para creer que así lo va a hacer. Amén. Yo personalmente, pastor, he aprendido y Dios me ha mostrado mucho que a veces uno pide más y más y viniendo aquí a este país uno da cuenta que aquí hay tanta necesidad Mm. y uno tal vez ha sido tan ingrato de ver lo que ha tenido y lo que Dios le ha dado y venir aquí y ver gente muy necesitada tanto económicamente como espiritualmente y es una forma de decir gracias a Dios por lo que me ha dado
a lo mejor he sido ingrata por no agradecer lo mucho que me ha dado. Hemos tenido, y de verdad que los otros países, hemos tenido mucho más que muchas personas en general acá. Entonces, una gratitud y agradecimiento a él por lo que nos ha permitido a nosotros y ver necesidades aquí reales. Eso de verdad toca mi corazón y sobre todo ver la falta de una buena iglesia que hacía falta aquí. Eso ha sido para mí como ha tocado mucho mi corazón. Sí, qué bueno. Gracias Y por compartir. una de las oraciones, una de las oraciones, pastor, que nos gustaría que no nos soltaran de nosotros, es que Dios siga obrando en la vida de la gente. Aquí la gente es muy receptiva. La gente, si usted después los gana, ellos son amigos, son receptivos, pero pocos quieren visitar una iglesia. Mm, Entonces, hay mucho libertinaje aquí. Aquí en esta ciudad específicamente, no hay calle donde no camine, donde no hay borrachos. mm, Entonces, mucho de eso, mucho, mucho. Entonces, por ellos venimos, ¿verdad? De sí, orar por la gente, de orar por el ministerio y que Dios siga animando gente y que Dios siga trayendo gente para que el ministerio pueda glorificar a Él. También amén. estamos esperando a que vengan los de migración para Así, poder tener nuestra residencia. Ya solicitamos, solo estamos esperando que van a venir los de migración para ver que todo está en orden. Mm, Entonces también se está orando para que pronto podamos tener nuestras residencias y no necesitemos de tener que salir del país o entrar en otros trámites que obviamente no queremos. sí, Entonces, esa es la oración. ok. Muy bien. Déjeme orar con ustedes ahora para cerrar nuestro tiempo juntos. Pues, Padre Celestial, estamos bien agradecidos, Señor, por la obra tuya en enviar a tu Hijo Jesucristo para comprar nuestra redención en la cruz y en Él descansamos. Nuestra fe descansa en Él. Y gracias ahora, Señor, por estos obreros quienes están imitando el amor tuyo en salir de su zona de confort y llegar a otra zona, a otro país con el deseo de avanzar el Evangelio y hablar de Cristo y dar esperanza a los necesitados. Y pedimos, Señor, tu protección sobre la familia Menjivar. Están nuevos en la obra, solo tiene pocos meses de estar en Nicaragua y han visto la mano tuya haciendo cosas y yo sé que van a experimentar sus altibajos en cuanto a experiencias y expectativas y realidad y vienen tiempos uh, tal vez de pruebas y tiempos difíciles, pero entendemos, Señor, que la obra es tuya y que ellos mantengan sus ojos arriba en ti, dependiendo en todo momento, proveyendo para ellos. Pedimos específicamente por sus trámites de residencia que pronto salgan con aprobaciones para no tener que seguir pagando trámites de renovación ni salir del país. Pedimos, Señor, que ellos tengan la oportunidad de quedarse y dejar buenos raíces ahí para el avance de tu iglesia. Pedimos que ellos tengan sabiduría y, uh, y fortaleza y ánimo en estos días mientras lleguen a los necesitados a sus alrededores con el Evangelio. En cualquier momento, Señor, de desánimo, te pido, Señor, que ellos encuentren fortaleza en ti. Todo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,